Hoy, en Aragón Negro, desde Aguarón, estamos con Cristina Higueras. Cristina, hemos estado en el pueblo. ¿Qué nos puedes decir de la charla que has dado? Pues ha sido una experiencia estupenda, ha venido mucha gente, muchos vecinos del pueblo, han hecho preguntas muy interesantes, se veía que conocían algunos de ellos mis historias, había varios que habían leído otras de mis novelas y a mí me ha gustado, a mí me encanta siempre tener ese contacto directo con el público, seguramente porque mi faceta de actriz condiciona mucho, ya no solamente la forma de escribir y mi estilo de escribir y de la forma de concebir los personajes, sino también disfruto mucho de ese contacto directo con el público. Lo disfruto muchísimo, sí. En la novela hay bastantes matices de la adaptación al cine. ¿Te gustaría hacer una adaptación al cine de la novela? Me encantaría que se llevase al cine, que se hiciera una miniserie y además ya por pedir me encantaría ser yo quien fuese la adaptadora y escribiera el guion cinematográfico, pero vamos, eso ya no depende de mí. Genial, pues muchas gracias y esperamos verte en diferentes ocasiones. Eso espero, hasta pronto. Jesús Fontanas, teniente alcalde de Aguarón. En fin, ¿qué le ha parecido la visita de Cristina Higueras? Porque yo le he visto atendiendo mucho y de vez en cuando incluso está sonriendo, pese a que el tema era un poco complicado, ¿eh? Era complicado, pero nos ha intrigado la novela negra. Bueno, ya sabe, un asunto ambiguo. He visto a los vecinos muy pendientes en todo momento de lo que estaba pasando y han disfrutado también mucho. Yo creo que sí, estaban ahí con ese puntico de intriga. Intriga como la que has vivido durante este mes aquí en Aguarón. Primer año, por cierto, que han estado. ¿Qué balance hace? Muy positivo, nos ha gustado mucho, nos involucramos mucho con la cultura. Ha sido una apuesta de gobierno importante porque sacar adelante en un pueblecito tan pequeño pero tan interesante, Aragón Negro, yo creo que en fin, apostar por la cultura, teniente alcalde, siempre es bueno y ustedes lo han hecho muy bien además. Yo pienso que si apuestas por la cultura es caballo ganador, siempre. Bueno, pues yo le digo que aquí hemos ganado todos hoy. Aragón Negro ha ganado, por supuesto, los vecinos también, ha ganado Cristina Higueras, ustedes han pasado muchos grandes autores por aquí estos días. Yo le deseo muchos éxitos, teniente alcalde, y que el año que viene nos volvamos a ver, por supuesto. Yo espero que también nos veamos el año que viene. Y además que veniremos con un buen vino de la tierra, que eso también se agradece. Por supuesto, gracias a vosotros.